Hola y bienvenidos de nuevo a Hablando con Crédito, un programa de actualidad en el que te mostramos todas las novedades del sector financiero e inmobiliario y cómo la actualidad económica afecta en nuestro día a día y en nuestros bolsillos. Comenzamos. Cataluña ya aplica el índice de precios del alquiler en 140 municipios. Desde el pasado sábado 16 de marzo, Cataluña aplica el nuevo índice de precios de referencia del alquiler en 140 municipios, donde vive el 80% de su población. Este índice, creado por el Ministerio de Vivienda, tiene como objetivo restringir las subidas en el precio del alquiler y hacerlo más accesible a la ciudadanía. Para establecer el rango de precios de cada inmueble, el Ministerio tiene en cuenta una serie de características tales como la superficie de la vivienda, el estado de conservación o el año de construcción, entre otros. El cumplimiento de este índice es obligatorio en las viviendas de los grandes tenedores, aquellos que cuentan con 5 pisos en propiedad o más que se encuentran en las zonas de mercado tensionado, es decir, espacios en los que existe riesgo de oferta insuficiente para la población. También afecta a las nuevas viviendas de estos lugares que entran en el mercado del alquiler. Hasta ahora Cataluña es la única comunidad autónoma que aplica el índice de contención de precios del alquiler y los expertos apuntan que siguen existiendo muchas dudas respecto a ello. El interés medio de las hipotecas firmadas en enero se sitúa en el 3,46% y alcanza máximos desde 2014. Según los últimos datos ofrecidos por el INE, en enero de 2024 se firmaron un total de 33.128 hipotecas, un 10,3% menos respecto al mismo mes del año anterior. El tipo de interés medio se dispara hasta el 3,46% y se sitúa en valores máximos desde finales de 2014, cuando se situó en el 3,5%. Por su lado, el número de compraventas aumentó un 48,1% en enero respecto al mes anterior. El año 2024 inicia con 54.346 operaciones, un valor que se sitúa por encima de la media mensual alcanzada en 2023. Los expertos pronostican que este año asistiremos a una guerra hipotecaria entre entidades financieras, con una vuelta de las hipotecas fijas al escaparate bancario, propiciada por una posible bajada de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. La participación de los menores de 35 años en el mercado de la vivienda cae hasta 7 puntos porcentuales. La participación de los jóvenes entre 18 y 34 años en el mercado de la vivienda ha caído en el último año, pasando del 48 al 41%. La subida de los tipos de interés, el aumento de la inflación y la tasa de desempleo juvenil son algunas de las causas que dificultan el acceso a la vivienda a los más jóvenes, así como el alto precio de la vivienda que este año ha sufrido el mayor encarecimiento desde la burbuja inmobiliaria del 2007. Por otro lado, Fotocasa Research evidencia un cambio de ciclo tras la pandemia, con una modificación del comprador joven, que pasa de querer mejorar la calidad de su vivienda actual al cambio de inmueble para vivir en pareja. Después de conocer las últimas noticias relacionadas con la compra de viviendas y su evolución en el año 2024, continuamos con nuestra sección de actualidad económica. Recuerda que puedes mandarnos tus dudas relacionadas con la vivienda al WhatsApp al teléfono 673-047148 o a través de redes sociales con el hashtag Hablando con Crédito o en @hipotecas_online. Hoy nos acompañan los siguientes expertos invitados. Tenemos aquí a Roberto Ballesteros, CEO de Hipotecas Online, empresa de intermediación hipotecaria, que nos dará su visión desde el centro del sector financiero. Muy buenas. Y por otro lado también tenemos a María Matos, directora de estudios y portavoz de Fotocasa, del portal inmobiliario líder en España, que nos hablará de la actualidad del sector de la vivienda. Bienvenidos a los dos. Gracias. Hola, muchas gracias. Encantada de estar en Hablando con Crédito.
Un placer igualmente, y comenzamos entonces este debate analizando la primera de las noticias que hemos comentado en el apartado anterior, la que hace referencia al índice de precios de alquiler y su implantación en Cataluña. Según el Observatorio del Precio de la Vivienda en Alquiler en Zonas Tensionadas, creado por Fotocasa para conocer el impacto del nuevo índice en el precio del alquiler, se resalta que desde hace 10 años el precio de la vivienda en alquiler ha subido más del 80% de media en las capitales de las provincias catalanas. Como vemos en la siguiente gráfica, Girona es la capital de la provincia que ha experimentado un mayor aumento en el precio del alquiler en la última década, en concreto un 106% desde 2014 hasta ahora. María, ¿qué sabemos hasta ahora de este índice de contención de precios? Bueno, pues de momento sabemos que está en vigor, que nace pues con un decalaje, ¿no?, al utilizar los datos tributarios del pasado ejercicio, que no se va a ajustar, por lo tanto, a esa fotografía real del mercado en cada momento, sobre todo el mercado del alquiler, que es un mercado pues muy volátil, y por lo tanto no vamos a poder conocer el estado auténtico del precio, como sí que veíamos en esas gráficas que están actualizadas prácticamente en el día, y evidentemente pues no va a poder recoger todos esos grandes cambios que van a impactar en el mercado de las rentas. De momento, según viendo pues esa metodología, podemos decir que se trata de un índice de referencia que está realizado con criterios objetivos, ¿no?, realizado con un carácter, diría que administrativo, y que no tiene en cuenta quizás lo más importante y lo que más influye en el precio de los inmuebles, que es el mercado, ¿no? Y es que la vivienda, como todos sabemos, pues depende de diversos factores, como son los demográficos, los temporales, los ciclos económicos, las políticas incentivadoras, pues como ayudas, como beneficios fiscales, de la financiación, por supuesto, que bien lo sabe Roberto, y sobre todo de las leyes de la oferta y la demanda. Es por ello que el precio establecido o fijado en ese índice de referencia no está recogiendo realmente el precio establecido por los propietarios de viviendas en los anuncios de alquiler, y por eso dista tanto del que vemos a lo mejor en los anuncios que hay en los portales inmobiliarios, ¿no? Por eso hay una rebaja tan abultada. De hecho, creemos que, aunque es un índice a título orientativo, que hay que recordarlo, que no es algo obligatorio para fijar el alquiler de esa vivienda, podría llevar a confusión, ¿no?, al indicar un precio máximo del alquiler y crear unas expectativas que están pues totalmente fuera de la realidad del mercado. No están teniendo en cuenta la oferta y la demanda. En estos momentos en Cataluña tenemos más de 10 personas esperando por cada vivienda. Por lo tanto, es normal que cuando un bien o un servicio es muy demandado, pues suba de precio, y por lo tanto creemos que este índice de referencia no está teniendo en cuenta cuestiones tan básicas como es la realidad del mercado. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está comentando María. Es más, es una política que pretende incentivar a que se rebaje el precio de la vivienda y ayudar al ciudadano a que pueda llegar a adquirirla, y seguramente lo que está consiguiendo es todo lo contrario. Es decir, está desincentivando al propietario que tiene una vivienda y que la quiere poner en alquiler a que probablemente se decida por hacer otro tipo de actividad con esta vivienda, como puede ser venderla o utilizarla como un alquiler vacacional para obtener mayor rentabilidad. Con lo cual, lo que estamos consiguiendo es que el parque de viviendas de alquiler pues todavía se reduzca más, y seguramente tendremos problemas a corto y medio plazo que los vamos a vivir, pero muy seriamente. ¿Creéis que realmente esta nueva ley de la vivienda va a bajar los precios? Intenta regular los precios, pero en ningún caso lo va a conseguir. Es más, al final, lo que comentaba María, ¿no? Ley de oferta y la demanda, prácticamente hay una demanda brutal sobre la vivienda de alquiler y prácticamente no hay oferta, y con lo que se va a conseguir con esta ley es que todavía ese parque de viviendas de alquiler que cuelga mayoritariamente en un 95% de los particulares, pues se reduzca. Es más, y no solo eso, porque es que además hay una serie de políticas que generan una inseguridad al propietario, que todavía está obligando a que se decida por seguramente venderla. Y María, ¿cómo lo ves tú? Pues sí, evidentemente nosotros consideramos que esta medida va a ser poco efectiva en el mercado actual, ya que
Este índice de referencia está dirigido solamente a nuevos contratos y a grandes tenedores de vivienda en alquiler que se encuentren pues, en estas zonas tensas aprobadas, ¿no? Y por lo tanto, esto en realidad está conformando un porcentaje muy, muy reducido en el mercado. ¿Cuántos nuevos contratos están entrando en el mercado del alquiler si al contrario tenemos la mayor crisis en la oferta de vivienda de todo el mercado español? Es decir, nunca habíamos tenido tan poca vivienda disponible. Sí que es verdad que puede que para los inquilinos vaya a suponer un respiro, ¿no? La rebaja en su renta cuando tengan pues ese casero que sea un gran tenedor, pero sin embargo en el largo plazo los nuevos inquilinos o los colectivos vulnerables, como son pues, los jóvenes que buscan vivienda y que se van a introducir en el mercado por primera vez, se van a encontrar con un alquiler cada vez más limitado, más compacto, de muy poca rotación, en el que al final les va a ser mucho más difícil entrar. Por lo tanto, nosotros creemos que las consecuencias van a ser completamente las contrarias a las deseadas. No se va a facilitar el acceso a la vivienda, sino que cada vez va a ser mucho más complicado. A mí me gustaría preguntarte, María, tú que tienes datos mucho más concretos, estabas hablando del gran tenedor, ¿no? Que también se le está regulando pues el límite del alquiler al que pueden alquilar las viviendas. Pero, ¿qué porcentaje pertenecen ese tipo de viviendas respecto a la que tienen los particulares puestas en el parque de alquiler? Bueno, nosotros hemos hecho un estudio en Fotocasa y hemos preguntado a los propietarios cuántos de ellos tienen, por ejemplo, más de 2 viviendas. Y es tan solo el 0,9%. ¿Cuántos de ellos tienen más de 5 viviendas para considerarse un gran tenedor? Un 0,1%. Es decir, es un porcentaje muy, muy reducido. Sí que es verdad que hay zonas, por ejemplo, en Cataluña, donde ese porcentaje se eleva un poquito más al 0,3%, pero evidentemente si ponemos un 0,3% en todo el parque total de Cataluña, el porcentaje es mínimo, ¿no? Es ridículo, por lo tanto, no va a tener un impacto significativo en los precios y no va a ayudar a solucionar el problema que tenemos de raíz, que es esa falta de oferta, esa tan escasa vivienda disponible para alquilar que tenemos. Al contrario, como bien decías, Roberto, va a desincentivar a que los propietarios sigan manteniendo esas viviendas y probablemente las traspasarán a otros mercados, como estamos viendo que ya se están estimulando esas nuevas tipologías o fórmulas de alquileres no convencionales, como son, por ejemplo, los alquileres de pisos compartidos, los alquileres turísticos, los alquileres de temporada, que son una forma en la que de huida que están optando los propietarios para huir de esas medidas desincentivadoras, intervencionistas y punitivas recogidas en la Ley de Vivienda. Por lo tanto, al final lo que estamos haciendo es ayudando a contraer la escasísima oferta que ya tenemos en el parque de alquiler y sobre todo en Cataluña, porque hay que recordar que en Cataluña ya tenemos un ejemplo cercano, ¿no? Recordamos que en el Parlamento en el año 2020 había aprobado la Ley de Contención de rentas en los contratos de alquiler de vivienda y tan solo un año y medio después, si no recuerdo mal, el 10 de marzo de 2022, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia en la que declaraba nulos e inconstitucionales varios artículos de esa norma, entre ellos pues, el límite de precio del alquiler. Por lo tanto, al final se crea una inseguridad jurídica, fiscal, una confusión en ambas partes, tanto inquilinos como para propietarios, que lo que hacen es distorsionar esa realidad, enfrentar a ambas partes del mercado, ¿no? Crear conflicto entre ellos y generar pues, una total un clima de inseguridad, un clima que no da garantías para operar en este mercado, ¿no? Entonces, por lo tanto,
también hay un punto importante que después de nosotros analizamos cómo había impactado la ley de contención de rentas en Cataluña, que básicamente era también limitar los precios del alquiler, y nos fijamos en que tan solo había quedado la oferta más cara dentro del mercado. Es decir, la oferta asequible que teníamos en Cataluña se redujo totalmente después de la aprobación de esa ley. Por lo tanto, como bien decía antes, los efectos son los contrarios a los deseados. Tenemos que tener muchísimo cuidado cuando se impacta legislativamente en el mercado del alquiler, porque es un mercado muy propicio a cambiar, es muy frágil y, por lo tanto, si no contamos con el consenso de todos los agentes que conforman el sector, caemos en riesgo de que los efectos sean perversos y peligrosos, como estamos viendo. Estoy de acuerdo con lo que cuenta María. De hecho, creo que esta ley lo que hace es desatar la tormenta perfecta entre lo que es el propietario de una vivienda que tiene alquiler desincentivado totalmente a alquilar por esa limitación de precios, desincentivado por la inseguridad jurídica de las normativas que hay. Y lo voy a decir muy bien claro, o sea, el riesgo de impago que tiene la vivienda, la inseguridad jurídica que conlleva un posible desahucio en el futuro. O sea, creo que esta ley tenía que ir enfocada a la construcción de vivienda social, que tampoco sería una solución inmediata, porque ojalá se pudieran construir las viviendas en 6 meses. O sea que, pero en algún momento tenemos que comenzar y no traspasar ese problema a ese parque de viviendas que mayoritariamente pertenece a un particular que en muchas ocasiones es el ahorro de toda su vida destinado a tener una pensión en el futuro para poder vivir. Sin duda es una solución poco factible a corto plazo. Pues bueno, pasamos ahora a la segunda noticia y al aumento del coste de las hipotecas. Analizamos la siguiente gráfica en la que vemos cómo ha evolucionado el tipo de interés hasta colocarse en enero de 2024 en el 3,46%. ¿Cuándo asistiremos a una bajada de los tipos de interés en las hipotecas? Bueno, hay una previsión de que a partir del segundo semestre, cuando se regule la inflación, pues que la tendencia sea a la baja. De hecho, ya hubo un pequeño repunte a la baja, ahora se han estabilizado. Y yo tampoco soy un gran gurú de las finanzas, ¿no? para tener esa bola de cristal para poder saber qué es lo que va a pasar de aquí a unos meses. Pero sí que la previsión y por cómo se está comportando la banca a la hora de conceder los créditos te hace intuir que el Euribor irá a la baja. Probablemente estemos en torno a un 3, ahora creo que hemos cerrado, estos son datos de cierre de enero, hemos cerrado el mes de marzo en un 3,70, es decir, todavía ha habido un pequeño repunte al alza, pero la previsión y por lo que se sabe del Banco Central Europeo es que puede haber una bajada a partir del segundo semestre, y esto lo que hará regular también un poco es el precio de las hipotecas. También me gustaría decir, como dato, ¿no? Para no generar una alarma social en cuanto al precio de los tipos de interés, es que en el momento que estemos en unos tipos de interés en torno a un 2, un 3%, que realmente es el tipo de interés al que se está moviendo actualmente las hipotecas a tipo fijo, luego hablaremos un poco más en detalle de qué precios se están manejando, yo considero que prestar el dinero a un tipo de interés que oscila entre un 2 y un 3% es algo bastante más que razonable. El problema que venimos de unos escenarios donde los tipos de interés estaban incluso en negativo. O sea, se han llegado a firmar hipotecas hace 3 años a tipo fijo por debajo del 1%. Y obviamente que era algo fantástico. Y esto ha ayudado y ha incentivado a comprar, lo que tampoco era normal. Y si lo comparamos con el alquiler, pues pagar por una vivienda un tipo de interés de un 2 o un 3% comparado con un alquiler que es un 100% de intereses, pues la verdad que la decisión de comprar sigue siendo la más acertada. María, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues totalmente lo que ha dicho el experto en hipotecas, ¿no? Yo creo que 2024 va a ser un año que vamos a ir de menos a más, que va a estar marcado por ese eje en junio en el que probablemente veremos esa primera desescalada en los tipos de interés, que a partir de ahí el Euribor podría moderarse y por lo tanto volveremos a ver cómo el mercado hipotecario se sobreestimula y luego pues evidentemente las entidades bancarias se irán adaptando a esta nueva demanda y a partir de ahí pues considero que esa concesión de hipotecas se va a mantener, pues yo diría que estable, ¿no? en el volumen por ese
aliciente del comportamiento hacia la estabilidad del Euribor, aunque sí que es verdad que tenemos que recordar que la comparativa interanual sí que va a continuar a la baja, ya que en 2023 pues, tuvimos un muy buen volumen, cerramos el año hipotecario con un muy buen volumen. Entonces, a partir de aquí, yo supongo que las entidades financieras intentarán conseguir pues, el mayor número de ventas posibles. También, no sé, Roberto, si las hipotecas fijas será algo que podremos volver a ver en el escaparate bancario. Estoy de acuerdo con que un tipo de interés al 2, 2,5 es algo fantástico, que estábamos mal acostumbrados al ver tipos pues cercanos al 1%, y evidentemente pues sí que es verdad que a lo mejor a partir ya del segundo semestre del año sí que vemos como la comparativa entre hipotecas y compraventas vuelve a unirse en un camino, porque ahora sí que es verdad que más de un 40% de los ciudadanos están buscando otras opciones que les permitan comprar esa vivienda sin tener que pasar por las entidades bancarias. Y por lo tanto, con esta puerta abierta a la bajada de tipos, sí que creemos que se va a volver a estimular esta demanda y este acceso al crédito mediante una hipoteca. Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, las hipotecas a día de hoy, afortunadamente, pues tienen una gama de productos que se adapta bastante a cada hipotecado. Es decir, para un perfil quizá más conservador y en función de los ingresos que pueda tener pues, la unidad familiar, pues siempre será recomendable tirar por una hipoteca tipo fijo, ¿no? Cuando el perfil se adapta a un perfil económico un poquito más potente y quizá con un pelín más arriesgado, pues se aconseja también que pueda tirar por una opción a tipo variable, ¿no? Jugando un poco con el Euribor. Y lo que sí está muy de moda, ya lo hemos comentado en otros programas, son las opciones a tipo mixto, ¿no? Un periodo fijo durante los primeros 5, 10, 15 años con un tipo de interés más atractivo, normalmente bastante más atractivo que una hipoteca a tipo fijo durante 30 años, y después, a partir de ese periodo fijo, pues entrar en la vorágine del variable, ¿no? De ver cómo está el Euribor y de saber si conviene o no conviene. También hay que recalcar que firmar una hipoteca no es firmar una sentencia de muerte, ¿no? Que en cualquier momento, en función de la variación que pueda tener la economía familiar, pues también se puede renegociar con la propia entidad o incluso cancelar ese préstamo constituyendo una nueva hipoteca con otra entidad y renegociando también las condiciones. ¿Es cierto que este año va a haber una guerra hipotecaria? Buena pregunta. Buena pregunta. Yo te diría que prácticamente llevamos muchos años con una guerra hipotecaria. A veces es más mediática, a veces es menos, pero al final las entidades bancarias son empresas privadas que hacen negocio y que viven de las hipotecas también. Y entre ellas pues siempre se miran de reojo, siempre se van haciendo la competencia y siempre está mirando una entidad, las que todos conocemos además, pues qué tipo de interés está ofreciendo para mejorarlo un poco, para mejorar las condiciones. Siempre existe una guerra hipotecaria, realmente. ¿Cómo lo ves tú, María? Sí, totalmente. Yo creo que lo que quieren las entidades bancarias es conseguir el mayor número de ventas posible y, bueno, adaptarse también, seguir generando capital y, por lo tanto, tendrán que adaptarse al nuevo precio del dinero, ¿no? Al final, ellos dependen del Banco Central Europeo y como sabemos, pues en estos momentos al 4,5% están los tipos de interés, así que yo también creo que las entidades bancarias no han terminado de trasladar totalmente esta gran subida de tipos que hemos tenido de 10 escaladas y que podrían estar en estos momentos más caras, ¿no? Yo creo que el tipo de interés que se está dando ahora está en torno al 3% y por lo tanto está pues, muy por debajo del tipo de interés que está al 4,5%. Entonces, por lo tanto, yo creo que se están adaptando y eso es muy importante tenerlo en cuenta y también pues, agradecer que los bancos, que al final son quienes se arriesgan a prestarnos el dinero y que nosotros podamos acceder a una vivienda, pues que hayan tenido también eso en cuenta según
pues la situación macroeconómica y sobre todo micro que tenemos cada uno en nuestros bolsillos, sobre todo en el de las familias, ¿no? Perfecto, bueno, pues vamos a pasar ahora, vamos a terminar esta sección con la última noticia sobre la participación de los jóvenes en el mercado de la vivienda. Vemos que en la siguiente gráfica, como en el año 2023, ha descendido tanto la participación en el mercado del alquiler como en el mercado de la compraventa. María, ¿cuánto de complicado tienen los jóvenes el acceso a la vivienda? Bueno, pues yo creo que mucho, y creo que además nunca lo habían tenido tan difícil. Evidentemente, la posición de los jóvenes es como muy frustrante, porque ellos son los que más interactúan con el mercado, son los que más participan, pero sin embargo son quienes más difícil lo tienen, ¿no? Su posición laboral es, yo creo, que el principal desafío. La tasa de empleo juvenil es la que tenemos en estos momentos, es la segunda más elevada de la eurozona. Está conformada por una precariedad laboral, diría que constante, colmada de contratos temporales, en la que, bueno, rebosa inestabilidad profesional, lo que encamina pues también a nuestros jóvenes a retrasar todavía más esa edad de emancipación. Diría también que los precios no han ayudado. En estos momentos el precio de la vivienda, sobre todo el alquiler, que es el mercado con el que más interactúan, está en máximos históricos y, por lo tanto, eso es un gran muro de precios. De hecho, lo que hemos visto también en el mercado es que por primera vez en este último tramo de 2023 y a principios de 2024, la demanda de alquiler está descendiendo por parte de estos jóvenes, porque se están encontrando, como digo, ese muro de precios, ¿no? En el que una vivienda una vivienda entera ronda los 1.300 euros de media en ciudades como Madrid o Barcelona, que son las ciudades pues más atractivas para desarrollar o que más atraen a estos jóvenes, ¿no? Que tienen una mayor capacidad de atracción poblacional, y por lo tanto en estos momentos pues están teniendo dos opciones. Uno, desechar la idea de alquilar, es decir, eso quiere decir que dejan de emanciparse, se quedan en la vivienda de sus padres, y dos, se emancipan pero mediante compartir una vivienda. Mediante compartir gastos es la única opción que le queda a estos jóvenes para poder emanciparse, y por lo tanto las condiciones de compartir una vivienda, pues ya sabemos que en unas franjas de edad determinadas, pues de los 18 a los 25 años están muy bien, y no lo hacen a lo mejor por obligación, sino por sociabilizar, pero a partir de los 25 años ya van cambiando de actitud, y el hecho de compartir una vivienda, una habitación en una vivienda, pues es algo obligatorio, ¿no? Y por lo tanto, pues nuestros jóvenes tienen unas cotas de inaccesibilidad a la vivienda las más altas de los últimos años, eso en alquiler. Y bueno, pues como sabemos, en compraventa cada vez también más complicado, sobre todo con ese encarecimiento hipotecario que hemos tenido, ¿no? En el que los requisitos de las entidades financieras pues se endurecen, y por lo tanto pues poder comprar una vivienda, y ya no solo comprarla, ¿no? Tener esos ahorros para poder dar la entrada, se hacen cada vez más difíciles si al final están pagando un altísimo precio por el alquiler de la vivienda. Entonces es lamentablemente una pescadilla que se muerde la cola, pero evidentemente los jóvenes son nuestro futuro, ¿no? Y si no cuidamos las relaciones que tienen estos jóvenes con la vivienda ahora, pues esto va a afectar en todos los aspectos, desde la natalidad, desde nuestras pensiones futuras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un problema crucial que hay que abordar desde la raíz, ¿no? Un poco en la línea de lo que comenta María, ¿no? Es decir, por un lado está la precariedad del empleo,
Por otro lado, nos encontramos que el precio del alquiler está muy por encima y sobre una vivienda tipo estaríamos pagando en torno a un 30 o un 40% más por un alquiler que por una hipoteca, siendo una vivienda de propiedad, pero en contrapartida nos encontramos casi que para conseguir una hipoteca tenemos los mismos requisitos que para alquilar una vivienda. Claro, la persona joven con menor de 35 años se enfrenta a un reto muy grande. Es decir, en muchas ocasiones necesita pues el refuerzo o la ayuda de los padres, por ejemplo, pues para poder acceder al crédito, ya sea mediante avales. Porque ya en la línea de esto, decir que las ayudas que está ofreciendo el Gobierno para los jóvenes con los avales que propone el Estado es una medida que no está sirviendo a nadie. O sea, a día de hoy no hay ninguna entidad que se haya prestado a conceder un crédito hipotecario con los avales del Estado. Y esto realmente es un problema, ¿no? Porque era la medida estrella que proponía el Gobierno para ayudar a los jóvenes a conseguir financiación para comprar una vivienda y tampoco está funcionando, porque quizá antes de haberla propuesto tenían que haber hablado con las entidades para ver si esa medida se podía adaptar a los criterios de financiación, ¿no?, de estas entidades, y a día de hoy no hay ninguna. O sea, estamos todas las semanas contestando a clientes que nos preguntan por estos avales ICO que proponía el Gobierno para avalar ese 20% del crédito para acceder a la vivienda, y no hay todavía ninguna entidad que lo esté concediendo. ¿Por qué no se están concediendo? Porque volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Yo creo que las entidades financieras son empresas privadas que toman sus propias decisiones y como criterio de financiación, al final, a la hora de prestar dinero, lo que buscas es una seguridad y sobre todo en el perfil económico del hipotecado. Y lo que está buscando una entidad financiera para prestar dinero es prestárselo a un perfil pues que tenga ahorros propios, que tenga una solvencia económica y que no necesite avales, ya sean del Gobierno o sean de los padres, ¿no? Pero necesitan que ese dinero que van a prestar esté avalado por el propio hipotecado, y no hay ninguna entidad todavía que se esté prestando a querer financiar con estos avales. ¿Cómo lo ves tú también, María? ¿Por qué no se están dando? Hombre, pues la verdad no tenía conocimiento de que todavía no estaban funcionando. Sé que es una medida que prácticamente se acaba de aprobar, pero sí sé que otras comunidades autónomas, los gobiernos autonómicos, pues sí que ya han lanzado unas medidas parecidas, que es ese aval a la compra, y sí que sé que están funcionando, por ejemplo, en Madrid, en Andalucía, en la región de Murcia, que se está estudiando también en Galicia, en Baleares, etcétera, etcétera. En general, creo que es una medida positiva que fomenta el acceso a la compra y que ayude a equilibrar el mercado de alquiler, porque si no, la ley de vivienda solo se está centrando en fomentar el acceso al alquiler, y creo que este aval podría llegar a facilitar de alguna manera esa primera compra a jóvenes en un momento en el que la demanda de los jóvenes ha descendido porque está muy difícil la situación económica con la subida de los tipos de interés, ¿no? Y que sí que puede ser pues un halo de esperanza para llegar a cumplir ese objetivo de convertirse en propietarios. De hecho, es una medida que el Gobierno lanzó después de que ya estuviera funcionando en algunas comunidades, como por ejemplo la primera de España fue región de Murcia, luego le siguió la Comunidad de Madrid, y a mí sí que me consta que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, sí que ya, y en la región de Murcia también, sí que ya muchos jóvenes se han beneficiado de esta medida. De hecho, es una iniciativa que el propio Mario Draghi, es presidente del Banco Central Europeo, puso en marcha en Italia, y por lo tanto yo creo que es positivo que los jóvenes, que las familias sin recursos también tengan esta opción cuando no consiguen ese ahorro previo, que muchas veces está entre los 30, 40.000 euros para poder acceder a esta vivienda. Pero evidentemente, si Roberto dice que en estos momentos el aval del Gobierno no está funcionando, es porque, bueno, lamentablemente seguramente se habrá hecho sin el consenso con el sector financiero, ¿no? Y es una pena, porque yo creo que el acceso a la propiedad privada pues ayuda a los ciudadanos a generar riqueza.
Seguro, te lo digo, María, con total seguridad que, bueno, te diría aquí en Cataluña, pero es que estamos operando en todas las comunidades y el aval del Gobierno a día de hoy lo hemos consultado con todas las entidades y hoy por hoy ninguna se está prestando a financiar con estos requisitos. Bueno, pasamos ahora para entender un poco más sobre el tema del que estamos tratando y saber cómo actuar a la hora de comprar vivienda. Vamos a ver casos reales de personas como las que nos estáis viendo al otro lado de las pantallas. Pero antes de continuar, recordaros que podéis mandarnos vuestras dudas financieras con el hashtag Hablando con Crédito o en arroba hipotecas_online o también al teléfono 673 047148. En esta sección queremos destacar algunos de los casos relacionados con la compra de vivienda con los que se han encontrado nuestros expertos y cómo podemos resolverlos con éxito. Vamos con el primero de los casos. Tenemos a Marta, que está buscando hipoteca y ha pedido información en varios bancos. Tiene dudas sobre las bonificaciones, cuáles son obligatorias o si realmente es beneficioso contratarlo. Lo primero de todo, empezamos con qué son las bonificaciones. Bueno, las bonificaciones son productos asociados al crédito hipotecario que suelen comercializar las entidades financieras, pues bueno, principalmente para vincular al cliente no solamente al préstamo, sino a la entidad y, por supuesto, para encontrar una rentabilidad a la hora de prestar el dinero, ¿no? Es decir, no solo mediante el tipo de interés, pues, sino con la venta de productos asociados, como pueden ser seguros de vida, seguros de hogar, quizá la contratación de un plan de pensiones. Vincular al cliente no solamente con el préstamo hipotecario, sino pues domiciliando una nómina. Es decir, normalmente son esas bonificaciones, son esos productos asociados al préstamo que lo que hacen es que si los contratas o cuanto más productos tengas contratados, pues te mejora en mayor o menor medida pues el tipo de interés que has contratado con la entidad. ¿Alguna cosa a añadir, María? Bueno, yo creo que aquí el experto Roberto y me ha parecido muy buena su intervención, vamos, en lo justo, él es el que sabe. ¿En qué hay que fijarse a la hora de decidir contratar una de estas bonificaciones? Bueno, ahí sí que hay que hacer un estudio pormenorizado de todos los detalles, ¿no? Tanto del tipo de interés que te ofrece la entidad versus pues, los productos contratados. Es decir, si el hecho de contratar un seguro de vida me hace que me bonifique el tipo de interés, a lo mejor, no sé, un 0,25, pues el tipo de interés de la hipoteca, quiero ver si realmente me sale rentable, o sea, qué ahorro me va a generar ese 0,25 respecto a la cuota anual que voy a pagar por ese seguro de vida. Yo siempre digo lo mismo, los seguros de vida los seguros están para no utilizarlos, ¿no? Sobre todo el de vida, pero sí que es responsable pues, la contratación de ese seguro y si además eso te permite pues, tener una rebaja en el tipo de interés, pues es aconsejable. Pero sí que es verdad que hay que mirarlo de manera detallada y no solamente con una entidad concreta, ¿no? Sino a la hora de comparar pues, diferentes préstamos hipotecarios. Cuando uno entra en esa odisea, ¿no? de conseguir financiación y empieza a mirar entre entidades, pues no solamente hay que fijarse en el tipo de interés. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? La mejor hipoteca no es la que ofrece el mejor tipo de interés, sino hay que hacer un compendio entre lo que son las vinculaciones, las bonificaciones que tenga el préstamo y el tipo de interés que ofrece. Porque a veces hay una entidad que ofrece un tipo de interés muy barato, pero que entre comillas, te bonifica una serie de productos que a lo mejor no te interesa contratar y te acaba saliendo más caro por otro lado. ¿Qué recomendaciones darías tú, María? Bueno, pues las que ha dicho el experto, Roberto. Exactamente, que mire muy bien los números y luego pues que no pasa nada por arrepentirse, ¿no? Que existen las novaciones, que existen las subrogaciones y que no se preocupen que una hipoteca tampoco es para toda la vida, o sea, y que sobre todo se aseguren de entender muy bien la información y por supuesto que no firmen nada si no están seguros. Pues pasamos ahora al segundo de los casos que vamos a comentar hoy. Nicolás está buscando cambiar de hipoteca y no se decide entre hablar con su banco para que le modifique las condiciones, mirar en otros bancos o directamente cancelar su préstamo actual y contratar una nueva hipoteca. ¿Qué recomendación le daríais?
Pues esto depende un poquito primero lo que le esté ofreciendo su banco, que difícilmente de primeras el banco, es decir, la puesta en escena es muy fácil, ¿no? O sea, yo acabo de firmar una hipoteca, han pasado 3 años, tengo firmado unas condiciones ante notario y ahora, como veo que hay bancos que ofrecen opciones más baratas, pues voy al banco y digo que me las rebaje, porque hay bancos, seguramente el banco de primeras pues no te lo va a querer renegociar. Probablemente sea más fácil si empiezas por el otro lado, ¿no? Empezando a mirar en otras entidades la posibilidad de subrogar el crédito a otra entidad, y en el momento que tienes algo ya en firme con otra entidad, si lo comentas con la entidad donde tienes el crédito, probablemente te puedan hacer un reajuste en función de si eres un cliente que le interesa a la entidad o no. Es decir, yo primero recomendaría empezar a buscar por otras entidades, o también recomendaría que se derivase a un especialista hipotecario, ¿no? Un gestor o un broker hipotecario que le pudiera gestionar hacer esta gestión, y probablemente con el canal mayorista que tienen y la mejora de condiciones que le pueden ofrecer, le puedan ayudar a decidirse, ¿no? Si es mejor quedarse con la entidad donde está o trasladar el crédito a otra entidad. ¿Qué le recomendarías, María? Sí, de acuerdo, me parece muy buena la estrategia de utilizar primero una opción para intentar que tu propio banco te la rebaje, ¿no? Es cuando nos cambiamos de trabajo, pues si vas con una oferta normalmente te contraofertan y sales ganando. Siempre elegir la mejor opción, por supuesto. ¿Actualmente sigue siendo rentable hacer este cambio de hipoteca o es mejor esperar a esta bajada del Euribor? Depende de cada situación de mercado es impredecible, ¿no? Es decir, también iría un poco en función de lo que se tenga contratado actualmente. Hay gente que a nosotros particularmente, gente que necesita ayuda y gente que viene con hipotecas firmadas de hace ya 10, 15 años, que realmente la situación que tienen ahora mismo a lo mejor es crítica y necesita ahora mismo hacer ese cambio de hipoteca. Porque si me preguntas qué es lo que habrá dentro de 6 meses o de un año, no te lo sé decir. Es decir, es lo que te dije antes, ¿no? No tengo esa bola de cristal para decidir si dentro de 6 o 12 meses lo que existe ahora mismo es peor que lo que pueda venir en el futuro. Con lo cual, lo ha comentado antes María, ¿no? Es decir, siempre estás a tiempo de hacer una innovación, y si el momento crees que es ahora, hazlo, y más adelante las hipotecas no son para toda la vida, las puedes cambiar más adelante. ¿Cómo lo ves tú, María, también? Sí, pues igual que Roberto. Coincidís mucho en todo, ¿no? Parece. Sí, no hemos venido para pelearnos hoy. Bueno, pues pasamos ahora a la siguiente sección en la que... Uy, espera, que no se te escucha, María. ¿Qué decías? Nada, no os preocupéis, hacía una broma, que más que un debate es una mesa redonda, porque Roberto y yo ya nos conocemos de hace años y bueno, hemos coincidido también en muchas ocasiones, sí. y nuestros pensamientos están muy alineados, ¿verdad? Sí, tal cual. Necesitamos a alguien polémico para discutir. Bueno, pues ahora sí, perdona María, pasamos a la siguiente sección en la que analizaremos diferentes vídeos que han estado llamando la atención tanto en usuarios de medios de comunicación, así como también por las redes sociales. Llega ahora el momento de comentar los contenidos con más viralidad sobre los temas que hemos tocado hoy. Vamos con el primero de los vídeos. Es un extracto de una noticia de Televisión Española sobre en qué nos fijamos los españoles a la hora de comprar una vivienda. La orientación que tiene la casa es una orientación muy buena porque es orientación sur. Es una de las cosas que más tiene en cuenta el comprador de una vivienda. Para Leticia también es fundamental la eficiencia energética. Me fijo mucho en cómo están los acristalados, cómo está el cierre. Yo premio muchísimo eso porque al final una casa, por muy bonita que sea, con un mal cierre, o sea, el consumo energético es horrible. Pero no es lo habitual. Nos guiamos primero por el precio, seguido del número de habitaciones y la ubicación. La eficiencia energética no está entre los 10 primeros puestos, aunque viene pisando fuerte. Según las inmobiliarias, un 21% de los que compraron casa reconoce que no se fijó en el sistema eléctrico, el aislamiento de la vivienda o en el ruido de la calle. Generalmente las sorpresas te las sueles encontrar más en el mercado de segunda mano, porque tendemos a tomar decisiones de forma impulsiva y a no visitar suficientemente y a no preguntar suficientemente sobre las características de una propiedad. ¿Cuánto de importante es la eficiencia energética en una vivienda? María, Roberto, ¿quién María responde? te lo va a saber contestar de maravilla.
Bueno, pues diría que cada vez más. Es un tema muy recurrente últimamente, sobre todo con la inclusión de la pandemia. Acordaos que justamente en 2021 empezamos a tener una especie de crisis energética en el que empezó a subir muchísimo el precio de la luz. Luego también los problemas geopolíticos, las guerras, etcétera, etcétera, también aumentaron la factura del gas y a partir de ahí el interés por tener una vivienda más eficiente en términos energéticos comenzó a aumentar. Es cierto que todavía está por debajo de ese ranking de las 10 prioridades que tiene un ciudadano a la hora de buscar una vivienda, pero cada vez, cada año va pisando más fuerte. De hecho, es la perspectiva que más ha aumentado en los últimos 3 años, la eficiencia energética, es decir, que nuestra vivienda sea eficiente, que gastemos lo menos posible y que reduzcamos sobre todo las facturas. De hecho, les hemos preguntado a los ciudadanos cuánto estarían dispuestos a pagar a la hora de tener una vivienda eficiente energéticamente y nos dicen que en torno a un 10% más sería lo que estarían dispuestos a pagar. ¿Por qué? Bueno, pues porque creen que es una forma de ahorrar a futuro en las facturas de los suministros y también porque la concienciación de cuidar el medio ambiente está pues, cada vez más presente en nuestras vidas. A mí me gustaría apuntar respecto al tema de las hipotecas, ¿no? Y felicitar también a esas entidades que se suman a esta propuesta, que es de incentivar en el crédito hipotecario, es decir, el tipo de interés, cuando el hipotecado lo que hace es comprar una vivienda que sea mucho más eficiente. Es decir, si por ejemplo tiene una catalogación de A, pues ofrece un tipo de interés mejor que si es una C o es una D. Y la verdad que es una medida que incentiva, ¿no?, a comprar viviendas más eficientes, y la verdad que en ese sentido pues es muy interesante y realmente para felicitar a las entidades que lo están haciendo. ¿Cuáles son las preguntas clave que hay que hacer a la hora de comprar una vivienda? María. Pues yo diría que además de las que nos surgen normalmente, ¿no?, pues cuál ha sido la última reforma y las habituales, yo diría que tenemos que centrarnos en las que no se ven, ¿no? Es decir, sobre todo las que no nos vienen a la mente en una primera visita. Pues, por ejemplo, ¿cuánto consume esa vivienda? ¿Cuándo fue la última vez que se cambió el sistema eléctrico? ¿Cuántos años tienen esos electrodomésticos? Las tuberías del agua, por ejemplo, están cambiadas, la caldera también. Hay buena relación, por ejemplo, entre los vecinos. ¿Tiene alguna humedad? ¿Tiene algún desperfecto la vivienda? Es decir, cosas que luego nos permitan no arrepentirnos, porque muchas veces, bueno, la compra es algo totalmente pasional y nos dejamos llevar por lo que nos encaja en la vivienda, lo bonita que es, y ya nos imaginamos dentro y viviendo, y sin embargo hay muchos aspectos que no tenemos en cuenta a la hora de comprar y que después, una vez vivimos dentro, pues nos vamos dando cuenta. Entonces, para que no nos pase esto de arrepentirnos cuando compremos una vivienda, aunque también hay que decir que la vivienda perfecta no existe, y eso todos lo tenemos que tener muy en cuenta, hacer todas las preguntas posibles y, por supuesto, pues ayudarnos de un profesional que nos ayude. Yo, en este sentido, un pequeño apunte, recomendaría a aquellas personas que están buscando vivienda que no hagan una única visita al inmueble de 5 minutos y, como decía María, qué bonitos son los muebles y qué bonito está todo, sino que se animen a hacer una segunda, una tercera, incluso una cuarta visita al inmueble, que pregunten todos los detalles. Muy importante el tema de los vecinos también, que es al final con quien se va a convivir, y que no tengan prisa ni tengan miedo en hacer preguntas, ¿no?, sobre el inmueble. Pues pasamos ahora con el segundo vídeo de La Sexta Explica, que hace referencia a los requisitos necesarios para alquilar una vivienda. Y la cosa es que, nada, enseguida que me puse a buscar, vine con mi madre, porque evidentemente yo, al ser joven, si no tengo un aval, ni de coña me alquilan un piso. Aunque tenga un sueldo bueno y me pueda dedicar bien, no me alquilan, porque evidentemente los que alquilan pues tienen que tener esa seguridad de que les vas a pagar y que no vas a incumplir, ¿no? Pero la realidad es que empecé a ver pisos y te están, o sea, cuando digo precios desorbitados es que fui a un piso que valía creo que fueron 1.200 o 1.300, que no cabía yo en la mampara de la ducha.
¿Cuáles son los requisitos que se suelen pedir a la hora de alquilar una vivienda? Yo, bueno, lo habremos escuchado alguna vez, que a día de hoy prácticamente los propietarios hacen un casting, ¿no?, a los inquilinos, y yo suelo explicarlo también, y lo he comentado antes, que los requisitos para alquilar una vivienda son los mismos o incluso más que los que están pidiendo los bancos para conceder un préstamo hipotecario. ¿Por qué sucede esto? Es muy sencillo. Es decir, por un lado, ley de oferta y la demanda, o sea, hay una demanda brutal sobre el inmueble, con lo cual el propietario, un propietario que hace unos años a lo mejor tardaba 2 meses en alquilar la vivienda, ahora en un día tiene 200 visitas interesados por ese inmueble, y al final lo que hace es intentar buscar el perfil que más se adecue a su seguridad, ¿no? Y busca un perfil solvente, está intentando, pues eso, buscar el perfil idóneo que le garantice, pues, que no va a tener incidencias en el futuro. Y todo esto también va un poco en la línea de esta nueva normativa, ¿no? Es decir, no ha salido ninguna ayuda o algo que incentive al propietario a alquilar la vivienda, más bien todo lo contrario. O sea, cuando lo hace a través de una agencia, ahora la comisión de la agencia únicamente ya la paga el propietario. Si hay una derrama en la vivienda, la va a tener que pagar el propietario, los impuestos, la comunidad, o sea, es decir, todos los pagos van al propietario. Le regulan el precio del alquiler, es decir, solo le están poniendo trabas, y la única garantía que puede hacer es poder escoger un inquilino, pues, lo más solvente posible. ¿Cómo lo ves tú, María, también? Pues sí, como Roberto, lamentablemente estas prácticas que al final lo que hacen es dificultar el acceso a la vivienda es lo que hemos creado al intervenir un mercado, como decía antes, muy, muy frágil, ¿no? Los propietarios necesitan seguridad, necesitan garantías para cubrirse las espaldas frente a impagos, frente a ocupaciones, frente a destrozos de la vivienda, y por lo tanto siempre van a elegir al perfil que que tenga una solvencia mayor, que les dé más seguridad y por lo tanto todos los demás se van a quedar fuera. Sí que es verdad que existen incentivos fiscales dentro de la ley de vivienda, pues si alquilas a una persona joven, si haces reformas en la vivienda, etcétera, etcétera, pero no son percibidos como los propietarios como algo que les lleve a sentirse seguros dentro de los límites de la ley de vivienda. De hecho, creen que son escasos y que las bonificaciones deberían de ser muchísimo mayores. Pues pasamos ahora a la última sección del programa de hoy, la de Preguntas al Público. Recuerda que puedes participar dejándonos tus dudas en redes sociales en @hipotecas_online o con el hashtag Hablando con Crédito, o también mandar un audio al WhatsApp 673047148. Pues empezamos ahora esta sección de preguntas. Vamos con la primera de las dudas. Es una pregunta que nos ha mandado por WhatsApp Raúl. Tengo un terreno en propiedad y me gustaría comprar una casa prefabricada. ¿Podría pedir una hipoteca para comprarme esta casa? La respuesta es sí. Pero sí que es cierto que no todas las entidades están por la labor de hipotecar este tipo de viviendas. Requisito principal, que tenga toda la homologación necesaria para ser habitable. Requisito imprescindible es que el terreno ya sea de propiedad, y a partir de ahí es buscar la entidad que las hay, que hipotecan este tipo de propiedades. Sí que lo hay. Al igual que terrenos rústicos, pues casas prefabricadas, también hay productos específicos para este tipo de hipotecas. ¿Y qué requisitos pedirían? Normalmente, requisito principal es que el terreno sea en propiedad. También va en función un poquito de la entidad, ¿eh? Cada una es un poquito más flexible, algunas son un poquito más estrictas, pero los requisitos principales sería esto: el terreno en propiedad, cédula de habitabilidad, imprescindible, que tenga todas las licencias y los permisos del ayuntamiento para poder ubicar esa vivienda en ese terreno,
y probablemente los porcentajes de financiación sean algo menores que para una vivienda convencional. Es decir, normalmente nos movemos en rangos entre el 80 e incluso el 100% de financiación para una vivienda normal, ¿no? Una vivienda al uso, un piso o una casa. Cuando es una casa prefabricada, normalmente los porcentajes de financiación se reducen y lo que quiere la entidad financiera es que se aporte un poquito más de entrada. ¿Cómo lo ves tú, María? Bueno, pues como Roberto, él es el que sabe que está dentro del mercado hipotecario, o sea que suscribo sus palabras. Perfecto. Bueno, pues seguimos con otro mensaje de WhatsApp. En este caso nos lo ha mandado Nacho. Dice: soy funcionario y me he estado informando para pedir una hipoteca. Tengo la duda de si solicitar un porcentaje mayor del 80% de financiación y lo que me sobre de mis ahorros invertirlo en fondos indexados, o bien invertir el máximo posible en la hipoteca y quedarme sin liquidez. ¿Qué le recomendaríais? Yo, yo no lo invertiría ni en fondos indexados, ni en bonos del Estado, ni en otra cosa. Yo sinceramente, si lo que quieres es hacer una inversión, bueno, podría hacer un crowdfunding que vaya relacionado con el sector inmobiliario, que son muchísimos, infinitamente más rentables, o invertir en la propia vivienda. De hecho, ya lo hemos comentado antes, ¿no? que el invertir en ladrillo ha sido toda la vida una inversión segura y a día de hoy lo sigue siendo. Si a mí me pidieran consejo un amigo o un familiar, es lo que le diría. ¿Y qué recomendarías tú, María? Pues sí, la inversión en el sector inmobiliario está acaparando cada vez más miradas, sobre todo yo creo que después de los buenos datos que ha demostrado el sector tras el impacto de la pandemia, tras el impacto de la guerra en Ucrania, tras la subida de los tipos de interés. Es decir, las rentabilidades en estos momentos que te puede dar una vivienda están pues muy por encima de cualquier otro producto financiero y por lo tanto se entiende como un valor refugio, ¿no? Que a lo largo de los años ha dado seguridad, tiene muy poquito riesgo y por lo tanto siempre va a ser un activo muy demandado. O sea que yo también me inclinaría por el sector inmobiliario. Perfecto, pues muchísimas gracias a tanto a Roberto como a María por teneros aquí en Hablando con Crédito. Ha sido un placer, también aquí por videollamada. Un placer a los dos por haber venido. Gracias a ti por invitarnos. Un placer. Luego, María. Y bueno, pues recuerda y gracias también a vosotros primero de todo también por estar otra vez aquí Hablando con Crédito. Recuerda que si tienes alguna duda sobre la vivienda puedes hacerlo mandando un mensaje en redes sociales, en @hipotecas_online o con el hashtag Hablando con Crédito, o también al WhatsApp al teléfono 673 047148, y también puedes ver todos los episodios en YouTube. Nos vemos en el siguiente capítulo.